su investigación, el saber dudar a tiempo. El siguiente artículo corresponde a la publicación número 93, con el tema Indicadores de clave de rendimiento para la cadena de suministro en pequeñas y medianas empresas, basadas en Balance Scorecard. En este caso, el ponente a cargo es el ingeniero Juan Gibisaca. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido al CI 3. Le damos inicio a su presentación. Por favor, le recordamos que usted dispone de 20 minutos para su exposición y posteriormente se contará con una sección de 10 minutos para que los participantes puedan preguntar cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Primero, pues, un agradecimiento especial al Congreso CI3 por la oportunidad de presentar nuestro la ponencia directamente que he traído el día de hoy está enfocada en un tema específico que últimamente está cobrando muchísima atención. Bien, pero antes de empezar, pues sí quisiera agradecer directamente a la Universidad de Cuenca y al Grupo Imagen como grupo de investigación en los cuales pues se manejan diferentes áreas y una de ellas pues prácticamente la cadena de suministro. La investigación que hoy les voy a presentar trata acerca de la identificación de factores claves para cadenas de suministro, pero pensadas en pequeñas empresas, ya que este ha sido un sector muy importante y representativo de la economía nacional y de muchos países. Bueno, como tal, o antecedentes que quisiera presentar, quisiera hablar desde el día de hoy, pues debería empezar con un tema que es muy crítico. Las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Las cadenas de suministro prácticamente son redes que arman las organizaciones para poder trabajar de una manera conjunta y con un objetivo en común, que es llevar productos hacia los clientes. Este viaje de materias primas, de procesos y de productos finales que llegan hacia los clientes está lleno de conexiones, lleno de interacciones que muchas veces hacen muy complejas las cadenas de suministro. Como ustedes pueden ver en la imagen que acabo de proyectar, esta es una cadena de suministro de productos de primera necesidad, que simplemente no se maneja en un solo país, sino que lo hace pues a través de muchos países. Al ver esta imagen podemos entender cuán compleja puede ser una cadena de suministro, ya que no solamente estamos enfrentando retos de productividad, sino también retos culturales que diferentes países presentan. Entonces, ¿cómo poder organizar a todos? ¿O cómo poder lograr ese objetivo de tener un solo bien o un solo producto para los clientes? Pues las cadenas de suministro, para hacer eso, principalmente se manejan a través de indicadores. Indicadores que pueden ser claves para el desempeño de las cadenas de suministro. Estos indicadores generalmente miden desempeño, miden la parte financiera, miden la satisfacción de los clientes. En fin, depende de la cadena de suministro, existen muchísimos indicadores y cuán compleja sea esta cadena, más complejo será la red de indicadores que maneja. Todo esto, trasladarlo a diferentes organizaciones es completamente un reto, ya que muchas organizaciones grandes tienen en sus cadenas de suministro pues, muchísimos indicadores y deben compartir cada uno de sus indicadores para que sus proveedores, para que sus distribuidores y para que obviamente sus almacenes que tienen sus productos pues tengan ese objetivo en común. Entonces, ¿cómo hacen estas grandes cadenas para poder directamente administrar este tipo de problemas? Pues lo hacen con dos tipos, o mejor dicho, con varios tipos de modelos, pero los dos modelos más conocidos para el manejo de indicadores podríamos mencionar el Balance Scorecard y el modelo SCORE. Por un lado, el Balance Scorecard nació a través de una propuesta de Kaplan y Norton en los años 90 y tiene su premisa en trasladar
la visión y misión, obviamente, de la empresa, hacia la parte operativa de la misma. Es decir, la estrategia la convierte en indicadores y las pasa directamente a la parte operativa, en donde pasa toda la transformación de los productos. ¿Cómo hace el Balance Scorecard ese tipo de alineación? Lo hace a través de 4 tipos de perspectivas o 4 áreas específicas. La primera área es un área financiera, la segunda, un área de clientes, la tercera, un área de procesos internos y la cuarta, un área de aprendizaje. Cada una de esas áreas manejan diferentes indicadores, permiten a una organización y a una cadena de suministro enfocarse en partes de manera que toda esta administración de la cadena sea mucho más llevable. Pero existe otro modelo muy avanzado y que sobre todo adapta el concepto de cadena de suministro, que es el modelo SCORE. Este modelo sirve para administrar cadenas de suministro y contempla las partes que integran una cadena de suministro. Por ejemplo, proveeduría, la parte de producción, la parte de distribución, la parte misma de minoristas y por último el cliente final. En cada una de estas partes existen indicadores. Ahora, ya estamos dándonos cuenta, pues, qué tan complejo puede ser el manejo de este tipo de cadenas y qué tan grande llevan a ser estos indicadores. Y una realidad como esas, generalmente a las pequeñas empresas les abruma. Las pequeñas empresas han manejado sus modelos de una forma empírica. No así las grandes empresas que tienen estos modelos de gestión y tienen indicadores pues en un gran número. En las pequeñas empresas ha existido siempre el problema de que estos tipos de indicadores no han sido reconocidos o no han sido directamente identificados. ¿Por qué? Porque en el día a día las pequeñas empresas tratan de resolver problemas o a veces se enfrentan a situaciones críticas como las que estamos viendo, por ejemplo, en donde tienen que obviamente cambiar su modelo, adaptarse de una forma un poco más rápida que las grandes. Sin embargo, el impacto en las cadenas grandes es mucho mayor que en las cadenas pequeñas. Bien, entonces lo que quisimos nosotros hacer con la investigación fue tomar el ejemplo de las cadenas grandes, es decir, de las grandes empresas, adaptarlo a las pequeñas empresas, tomando lecciones aprendidas y lograr sacar una ventaja para que las pequeñas empresas logren afrontar retos que obviamente les permitan ganar ventajas competitivas. ¿Cómo? A través de una mejor gestión de sus indicadores. Para esto, nuestra propuesta de investigación se basó en varios pasos. Dentro de estos pasos, nosotros hicimos directamente un análisis de literatura en el cual pues nos dedicamos a investigar qué tipos de indicadores son los más importantes para cadenas de suministro. Utilizamos la metodología de FIN, la cual se basa en 7 pasos específicos. Parten desde una pregunta de investigación y llegan obviamente a un producto en el cual nosotros identificamos artículos importantes y que manejan esta problemática. Una vez que teníamos los artículos y los, digamos así, las líneas para poder identificar los indicadores claves, propusimos una lista de estos indicadores. Esta lista o esta primera lista estuvo contemplada con 149 indicadores, los cuales abarcaban directamente muchas áreas. Y obviamente al tomar la complejidad de una cadena de suministro, estos 149 indicadores trataban de recolectar toda la información que se puede dar en las cadenas de suministro. Para poder afinar estos 149 indicadores, lanzamos un cuestionario inicial, el cual fue enviado directamente a profesionales y en específico a profesores relacionados al tema de cadena de suministro. Participaron profesores de Colombia, México y Ecuador, en el cual pues hicieron un filtro y presentándoles esta lista, pues validaron cada uno de ellos. Esto fue nuestra primera fase para pues, empezar con estos indicadores para cadenas de suministro. Una vez que teníamos ya este primer filtro pasado, lo que propusimos fue directamente lanzar un nuevo cuestionario, una nueva perspectiva, pero ahora ya no pensado solamente en la academia y en la docencia, sino pensado en las empresas, porque son las empresas las que iban a hacer utilidad de estos indicadores. Entonces, nos enfocamos en Cuenca específicamente
en empresas representativas de la zona y tratamos que estas empresas pues validen directamente estos indicadores. Como dato, pues podemos mencionar que la mayoría de los encuestados fueron directamente directores de cadena de suministro, directores de la parte logística, que tienen mucha experiencia en la parte de manejo de aprovisionamiento, de cadena de suministro y de logística. En promedio tienen 11 años de experiencia cada uno de los encuestados. Eso nos permitió tener una muestra pues, un poco de calidad. En la parte de del análisis de datos y obviamente de todos estos background y todos estos variables que nosotros pusimos a consideración a los empresarios, pues aplicando un segundo filtro logramos obtener 72 indicadores. Estos 72 indicadores de los 149 iniciales representaban asimismo cómo manejar las cadenas de suministro de una manera integradora, ¿sí? Considerando todas las partes de una cadena de suministro. Bien, una vez que ya teníamos todos estos 72 indicadores, nuestra tarea fue, digamos así, acoplar o poner cada uno de estos indicadores en un modelo. Y el modelo que tomamos como iniciativa fue el modelo del Balance Scorecard. Porque es un modelo integrador y porque es un modelo que permite, como lo dije antes, llevar la estrategia de una empresa hacia directamente la parte operativa, como a través, obviamente, de los indicadores. Entonces, los 72 indicadores los llevamos a 4 perspectivas principales: parte financiera, clientes, la parte de procesos internos y aprendizaje. Cada uno de esos indicadores hacían mención a estas partes. Bien, una vez que hicimos eso y creamos un primer, digamos, seccionamiento de todos estos 72 indicadores, pues necesitábamos validar, necesitábamos bajar mucho más el número de estos indicadores. ¿Por qué? Porque principalmente muchas organizaciones, sobre todo las pequeñas, tienen la necesidad de enfocarse en pocos indicadores. ¿Por qué? Porque su día a día y su manera de llevar los negocios así lo determinan. No tienen, generalmente las pequeñas empresas no tienen mucho personal o carecen de recursos, tienen que optimizarlo de la mejor manera. Y uno de esos del recurso humano, pues, tiene que estar optimizado y tiene que estar enfocado en actividades jóvenes. Entonces, necesitábamos nosotros entender estos 72 indicadores y lograr ponerlos de una manera que les sirva directamente a las empresas, sobre todo a las pequeñas. Como dentro de los indicadores teníamos indicadores financieros, de cliente, de procesos internos y de aprendizaje, muchos de esos se manejan en diferentes escalas y muchos de estos presentan diferentes unidades. Entonces, para afrontar ese reto, lo que nosotros hicimos directamente fue una normalización de datos. Esta normalización de datos permitió trabajar a todos los 72 indicadores de una manera, ahora sí, unida, de una manera conjunta. Con la normalización de los datos, como ustedes ven en la imagen ahí, nos centramos únicamente en 50 indicadores que prácticamente eran los que realmente iban a aportar e iban a dar valor agregado a la gestión de las pequeñas empresas. Tomando criterios, obviamente, dentro de la bibliografía que hacían mención pues, a un valor, por ejemplo, de la normalización, valores superiores a 0.5 entraban directamente como indicadores, de inferiores se quedaban, y valores con desviaciones de estándar no muy altas, pues entraban para los indicadores, y pues valores con, indicadores con desviaciones de estándar muy altas no ingresaban en esta lista final. Una vez que tuvimos estos 50 indicadores como tal, ya validados con la normalización, lo que hicimos fue bajar un poco más el tema e enfocarnos un poco más de manera que esto sea una ayuda para las pequeñas empresas. ¿Qué hicimos entonces? Propusimos un análisis de factores. Un análisis de factores a través del análisis factorial. Análisis de componentes principales específicamente fue la herramienta que nosotros utilizamos para reducir dimensiones, es decir, para reducir directamente estos indicadores. Una vez entendido y una vez validado los supuestos del análisis factorial, como las correlaciones, como la prueba de Bartlett y como obviamente la prueba de KMO, lo que nosotros hicimos fue pues aplicar esta herramienta. No está de más decirlo, nuestro alfa de Cronbach directamente en nuestro tipo de modelo y en los cuestionarios que usamos era superior a 0.8, lo cual nos daba una cierta confianza para utilizar nuestros datos.
Una vez que tuvimos todo este análisis factorial ya realizado y las dimensiones obviamente reducidas, lo que propusimos fue un ranking de estos indicadores. ¿Por qué un ranking? Porque, como lo dije antes, necesitamos que estos indicadores apoyen a la gestión de las pequeñas empresas y darles una importancia, una categoría a cada uno de estos indicadores, pues le dará una idea a la administración y a los gerentes de pequeñas cadenas de suministro y sobre todo de pequeñas empresas a enfocarse pues obviamente en lo que realmente importa. Bien, una vez que tuvimos esto como resultados, nosotros en la parte financiera logramos 16 tipos de indicadores, los cuales principalmente se basaban en envíos, en la parte logística, en la parte de inventarios o nivel de inventarios, en la parte de operación de la empresa como tal y las ganancias que se tiene por productos. Aquí nos llamaba la atención porque siempre teníamos grandes indicadores que manejan las empresas pues, como Amazon, como el mismo Unilever que les decía en la primera parte, indicadores como por ejemplo retorno sobre la inversión, que empresas grandes pues están acostumbradas a hacer este tipo de gestión o este tipo de inversiones. Sin embargo, en las empresas pequeñas, este tipo de indicador no tuvo una mayor peso, sino la parte operativa, la parte de inventarios, tuvo mayor interés para estas pequeñas empresas. Y de hecho, ahora con este evento que estamos viviendo, con esta emergencia sanitaria que está ocurriendo a nivel nacional, pues los inventarios se han convertido en una pieza clave y de ventaja competitiva para muchas cadenas de suministro. Una vez que teníamos ya identificado los 16 indicadores para la parte financiera, nos pusimos a analizar la parte de cliente. Dentro de la parte de cliente, nosotros analizábamos desde dos puntos de vista, indicadores obviamente. Los indicadores que hacen referencia a la parte interna de la empresa o de la cadena de suministro y la parte externa, es decir, a clientes internos y a clientes externos. Y es así que los indicadores que nacieron y que obviamente después de este análisis dieron resultados fueron pues niveles de satisfacción de clientes y niveles de satisfacción de clientes externos, ¿sí? Clientes externos y clientes externos. Cada uno de ellos pues tiene su indicador en la gestión, ¿sí?, de la parte de clientes. Y obviamente la parte de calidad o niveles de calidad fue el punto crítico, un punto importante para este tipo de perspectiva. En la parte de procesos internos, aquí teníamos muchísimos indicadores. De hecho, empezamos con la mayoría de ellos que fueron 72 indicadores. De los 72 indicadores, nosotros necesitábamos adaptar los mismos hacia las pequeñas empresas. 15 indicadores fue el resultado final. ¿En qué nos enfocamos directamente o en qué deberían enfocarse directamente las pequeñas empresas? Pues hay algunas áreas que nosotros las identificamos, como por ejemplo la parte de preparación. Muchas empresas pierden tiempo o tienen muchas demoras debido a las esperas, y esperas por mantenimientos, espera por paras no programadas, y obviamente el tiempo de sedado, el tiempo de preparación de una máquina es muy importante. Para las pequeñas empresas, el tiempo es muy valioso. Entonces, un indicador importante que nació de esta investigación fue uno de ellos. El lead time. El lead time es simplemente el indicador que nos permite a nosotros medir qué tiempo toma en llegar el producto desde materias primas hasta el cliente. Este lead time se ha convertido en un punto clave de ventaja competitiva para las pequeñas empresas, porque siempre trabajan por órdenes de estas pequeñas empresas. Es decir, cuando tienen una orden, se empiezan a hacer productos. Entonces, el lead time cobra un interés importantísimo en este tipo de organización, porque cada una de esas órdenes tiene un tiempo de entrega, y si no cumplen, pues obviamente la satisfacción del cliente va a ser mucho más pequeña. Y no así las empresas grandes, que ellos, por ejemplo, trabajan para stock. Estas empresas grandes, pues, no, si bien es cierto, no tienen un modelo de negocio como las empresas pequeñas, tienen un poco más de holgura para poder cumplir con la satisfacción del cliente, para los pedidos que deben entregar con el cliente. Pero las pequeñas no, necesitan optimizar mucho más este tiempo, necesitan enfocarse mucho más en el lead time.
Y el delivery time es otro tiempo u otro indicador que ha cobrado interés últimamente. Hay muchas empresas ahora que se han encargado en el envío simplemente de productos. Este envío tiene que ser completamente ágil, óptimo y obviamente rápido. Este delivery time es el tiempo que toma obviamente de llegar desde el punto en donde se vende el producto hacia el cliente final, es decir, hacia el consumidor en ciertas ocasiones. Este tiempo, como ustedes saben, el ejemplo clásico es de las pizzas, en los cuales, pues, obviamente, a través de un tiempo que se les da, por ejemplo, 30 minutos, pues el producto llega hacia el cliente. Lo mismo hacen las empresas pequeñas. Tienen tiempos muy reducidos para poder entregar sus productos y sobre todo para poder enviarlos. Ahora con esta, como dije, con esta situación que estamos viviendo, el delivery time se ha convertido en un punto focal incluso de ventaja competitiva para muchas pequeñas empresas. Entonces, manejar este indicador fue clave y pues, obviamente nuestra investigación mostró este tipo de empresas. Y por último, la variación de la demanda. Las grandes empresas tienen pronósticos, las grandes empresas tienen presupuestos, pero las pequeñas empresas no tienen eso. La demanda o la variación de la demanda es un factor muy importante para las pequeñas empresas. Muchas de las pequeñas empresas trabajan de forma estacional, es decir, un mes producen lo que prácticamente les va a servir o las ganancias quizás de todo un trimestre. Esta variación de la demanda tiene que ser muy importante y ha sido un factor considerado directamente dentro de nuestra propuesta. Por último, el nivel de aprendizaje. Aquí no hay que descuidar que en cualquier tipo de empresa las personas son lo más importante. ¿Por qué? Porque son las personas las que realizan directamente el trabajo y son las personas las que hacen crecer a la empresa y llevan este tipo de propuestas, ¿sí?, a su consecución. Entonces, la motivación, la parte del training o el entrenamiento son indicadores claves directamente en este tipo de perspectiva. Y como ustedes ven, 6 indicadores son muy fáciles de manejar para cualquier tipo de empresa pequeña y que deberían enfocarse para tener a su personal interno, es decir, a los empleados, pues, llamémoslo así, motivados y obviamente capacitados y entrenados con los diferentes tipos de comunicación. Bien, una vez que tuvimos ya estos indicadores claves identificados, hicimos todos los filtros, tantos de expertos como de la parte metodológica, pues lo que pretendimos fue darle un ranking o darle una importancia a cada uno de estos indicadores. Para esto utilizamos la técnica llamada TOPSIS, que es la técnica de ordenamiento por preferencias, ¿sí? Por preferencias, que nos permite a nosotros, pues, identificar qué indicadores son, pues, los más importantes dentro de la lista final que nosotros tenemos. Estos indicadores o este ranking que nosotros realizamos incluso sirven como una guía metodológica para poder implementar cada uno de ellos. Y pues obviamente una empresa pequeña tomaría cada uno de estos indicadores para poder tomar o tener en cuenta al momento pues de realizar la administración y la gestión sobre todo en estas pequeñas empresas. En el artículo que presentamos, ustedes podrían ver con más detalle qué representan cada uno de estos indicadores y obviamente a manera general, les he dado mención, la parte de inventarios, la parte de costos, la parte de logística, que son indicadores financieros que permiten una buena administración dentro de una pequeña empresa. Considerando cada una de las perspectivas, se logró realizar directamente una ponderización o un ranking de estos tipos de indicadores. De manera que, pues obviamente, la empresa tenga una guía para cada uno de estos indicadores. Pero cada uno de estos indicadores no serviría de mucho si es que no se alinean y si es que no tienen una interacción entre sí. Y es así que, por ejemplo, presentamos un modelo o una propuesta de un modelo para que sea tomada en consideración para una pequeña empresa, en donde, pues, las 4 perspectivas que estábamos manejando dentro de estos indicadores, pues, tengan subcategorías. Es decir, cada uno de los indicadores van a acoplarse y van a unirse en una perspectiva y van a alinearse de manera que se pueda llevar la parte de la visión y misión de la empresa hacia la parte operativa. Así, por ejemplo, en la parte financiera, nosotros hablamos de distribución, la parte de inventario, satisfacción del cliente y
métricas propias de una administración del negocio. En la parte de clientes, por ejemplo, directamente teníamos los envíos, la parte de responsabilidad social también, que es muy importante al considerar directamente la interacción de la empresa con los stakeholders. Dentro de la perspectiva de procesos internos, que es realmente donde ocurren procesos que agregan valor a productos, pues teníamos la parte de la proveeduría con los proveedores, transporte, órdenes, inventarios. Cada uno de ellos obviamente con sus indicadores. Y cada uno de ellos pues con una lista detallada de este orden y específico para cada indicador. Y por último, la de aprendizaje. Sin embargo, pues no es la menos importante. De hecho, como los mencioné antes, el aprendizaje o la perspectiva de aprendizaje se enfoca directamente en la parte del personal, es decir, de los empleados. Ver las competencias, ver la parte motivacional y ver obviamente el intercambio de información que existen obviamente en las partes de una pequeña empresa es muy importante, porque esto logra conseguir objetivos a mediano y largo plazo. Bien, esto nosotros hemos logrado directamente con la propuesta de investigación que estábamos presentándoles. Como conclusiones finales, bueno, nosotros nos planteamos directamente identificar indicadores claves de gestión, pero enfocados a pequeñas empresas. Como saben, las pequeñas empresas son las que existen mayormente en muchas ciudades y las que aportan significativamente a la economía del país. Y de hecho, las que también tienen muchísimo efecto cuando políticas económicas o legales pues se cambian. Para lograr esta identificación de indicadores clave, nos enfocamos desde dos puntos de vista. La primera, la parte de docencia, con maestros y con profesores enfocados en esta área específicamente, y por otro lado, con profesionales que tengan experiencia en el momento del análisis de cadenas de suministro. De los 149 indicadores que nosotros propusimos al inicio, solamente 50 indicadores divididos en 4 perspectivas, pues fueron el resultado final. Con esta investigación, lo que nosotros tratamos de construir es a las pequeñas empresas a que tengan un punto de vista para que mejoren obviamente su rendimiento, para que tengan una ventaja competitiva, para que logren monitorear cuál es su desempeño día a día y no solamente se enfoquen en ganar, sino que tengan abierta la visión para que vean al negocio como eso, como una empresa, como algo que se maneja como una cadena de suministro, en donde no solamente el empresario, no solamente la empresa importa, sino también importa la parte de proveeduría, la parte de distribución, la parte de las personas y obviamente la parte de operación que es propia. Al tener estos rankings de los KPIs o de los indicadores claves de gestión, pues simplemente lo que damos es la importancia que tiene cada uno de ellos y, como les había dicho antes, una guía metodológica para poder lograr esta parte de la implementación. Bien, al momento que nosotros pues ya tenemos identificado cada uno de ellos, pues también quería hacerles mención, por último, que indicadores claves para grandes empresas, como por ejemplo el ROI, no fueron considerados acá dentro de nuestra investigación, porque las pequeñas empresas se manejan de otra manera, se manejan desde otro punto de vista y tienen otro modelo de negocio. Para ellos es más importante, por ejemplo, la productividad, la parte de operación y el lead time, obviamente, que tengan para poder competir en un mercado saturado y un mercado, obviamente, en donde la ventaja competitiva puede hacer la diferencia. Una vez más, dentro de las limitaciones, pues también están el manejo, quizás poco de la muestra, pero pues dentro de futuras investigaciones, pues podrían ampliar un poco más esto a la responsabilidad social y obviamente a la parte de sustentabilidad que toda empresa ahora debe tener, sea grande o sea pequeña. Por último, pues quisiera dar un agradecimiento especial pues al grupo de investigación Imagen, que fue pues el que ayudó bastante en la consecución de esta investigación, al grupo de investigación Modelo de Optimización en las Cadenas de Suministro en Empresas de Ensamblaje, que esta investigación formó parte para que se lograran algoritmos de optimización basados obviamente en algoritmos genéticos y en la parte matemática,
por último, el Departamento de Investigación de la Universidad de Cuenca, DIU, que permitió, pues obviamente, lograr este tipo de investigación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con todo gusto estoy presto a responder. Aquí está mi correo, pues directamente de la universidad. Con todo gusto, pues las preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes, magíster. Muchas gracias. Tengo una pregunta en el chat interno. Lo realiza Dolores Catalina. ¿Se analizó indicadores sociales que puedan aportar el análisis del desempeño de una empresa? ¿Cuáles son? ¿Pueden entrar en el modelo presentado? Claro que sí. Justamente directamente de la investigación futura, obviamente que se podría hacer en este tipo de modelos, se puede tomar en cuenta la parte social. Si bien nosotros como inicia principal, basados en el modelo de Balance Scorecard, el modelo dentro de la perspectiva de aprendizaje tomaba en cuenta las capacitaciones, la motivación que tiene el personal interno. El personal, digamos, o el cliente o los stakeholders externos, pues no se consideraron directamente en esta parte, pero son un medio o un indicador a tomar en cuenta, obviamente, en la parte futura de esta investigación. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Bajo esta nueva normalidad, ¿cree que exista algún indicador o indicadores que ya no sean claves o unos nuevos que puedan emerger? Lo realiza Lorena Sigüenza. Sí. Dentro de esto, por ejemplo, como les hacía mención, hay indicadores que han cobrado más interés aún dentro de nuestro estudio. Por ejemplo, la parte de inventarios se ha convertido ahora en ventaja competitiva para muchas organizaciones. La parte de lead time, delivery time, que han sido indicadores que están marcando diferencias para las pequeñas empresas. Ahora, la nueva situación ha obligado, por ejemplo, a que muchos de estos indicadores ya no tengan atención durante, pues, digamos, la implementación de cada uno de ellos. Uno, por ejemplo, que estábamos analizando, bueno, que lo estábamos revisando, era la parte de calidad, ¿sí? Aunque la calidad es muy importante para realizar cualquier tipo de producto o para tener en cuenta en cualquier tipo de modelo de gestión, ahora prácticamente la calidad se ha vuelto como un indirecto, un indicador indirecto. Y más la parte de seguridad ha cobrado, pues digamos, la importancia al momento de cambiarlo, al momento de tener indicadores dentro de este tipo de modelos. Ahora, el balance como tal, el modelo que está propuesto puede adaptarse a cualquier tipo de situación. Es decir, a la empresa le va a permitir manejar su negocio, esté o no esté directamente con una situación crítica, obviamente con esta situación que estamos viendo. Pero el balance es tan versátil que le permite a la empresa enfocarse desde varias perspectivas y medir cuál es su rendimiento desde estas 4 perspectivas. Claro que obviamente ahora una muy buena apreciación sería saber qué tipos de indicadores, sobre todo en la parte de seguridad, se pueden añadir directamente para hacer frente a lo que estamos viviendo. Que lo tenemos identificado, pero que obviamente debido a los alcances que tuvimos de la investigación, no los consideramos. Muchas gracias, ingeniero. Queremos agradecerle su participación e intervención en el Congreso CI3. Por cuestiones de tiempo tenemos que dar por finalizada esta intervención. Muchas gracias por su participación. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes a todos.